Fernando, nuestra educación como abogados, las aulas, el derecho, yo recuerdo cuando estaba en mis últimos años discutía con mi papá sobre lo que era el derecho, él me da su punto de vista práctico y yo lo que me han dado, los principios filosóficos, etc. Cuando sales a la cancha y comienzas a recorrer, te das cuenta que lo de las aulas te sirve, pero parcialmente, que había mucho más. Exacto. La educación está bien enfocada, es castrante, deberían entrar mucho más disciplinas, una voz que pareja cosas, tanta crisis y cosas tan importantes y tan reales. ¿Cómo debe enfocarse esto? Es una extraordinaria pregunta, ¿no? En la Facultad de Derecho usualmente se han enseñado conocimientos, ¿no? Principalmente. Comprensión de conocimientos legales, ¿no? La norma, interpretación, algunas destrezas. Ahora mucho se dice el tema de claro, tengo que salir a la cancha, entonces destrezas, ¿no? Algunas destrezas de oratoria, en fin, ¿no? Todo eso me parece perfecto. Pero hay toda una parte que creo que está siendo descuidada, ¿no? Hace unos días teníamos un seminario que se llamaba Felicidad y Educación Legal y hablaba un juez especialista en el tema y él dictó un curso que se llama Preparando a los abogados para la vida en Estados Unidos. En Estados Unidos este tema de felicidad y educación legal, todo el tema más de la persona ya aprendido, ¿no? Porque los peores indicadores de bienestar subjetivo, digamos, están en los estudiantes de Derecho, en los abogados. Para el tema de que estamos hablando, esto es central, absolutamente es esencial. ¿Por qué? Porque hablábamos, ¿no?, de la importancia de la capacidad que debe tener un abogado para comprenderse a sí mismo y ponerse en el lugar del otro, ¿no? Esa capacidad es importantísima para prevenir los conflictos, como conversábamos, ¿no? Para relacionarte mejor con tu cliente, con tus colegas, para estar más contento, ¿no? Porque al final esa es la finalidad de la educación universitaria, creo que es encontrar un ámbito profesional, encontrar tu profesión, pero algo en lo que tú te sientas contento, ¿no? Al final creo que ese es el concepto más importante de éxito que se puede manejar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la educación legal? Hay un vacío en estos temas, clarísimo, ¿no? La persona no es entrenada, no sé si entrenada, pero no hay espacio para que la persona tenga un desarrollo personal, valga la redundancia, ¿no? Y esto es esencial. Y la carrera es riesgosa. Esto no pasa en medicina, que es igual de exigente, no pasa en ingeniería, que es igual de exigente. ¿Por qué en derecho? En derecho hay algunas características interesantes. Por ejemplo, hay un aprendizaje de que para valer hay que ganar el argumento. Tienes que ganar el argumento. Y tienes que ganarlo fuerte. Ganar el argumento. Esa es una cosa, ¿no? La otra es, tienes que aprender a sospechar del otro. Tienes que ponerte siempre en la posición de que te van a engañar, de que va a haber conflicto, de que el otro te está tratando ¿no? Y tienes que leer, y tienes que ser preciso y todo. Entonces, eso ya te pone en un estado en el que estás preparado para entrar al conflicto a ganarlo, no para comprender al otro, comprenderte a ti mismo y resolverlo, ¿no? Además hay otros factores que afectan este tema de comprenderte a ti mismo, ¿no? El tiempo. O sea, en la Facultad de Derecho alguien puede estar practicando, llevando 6 cursos, estando en la revista. Eso simplemente te deja sin tiempo. Y sin tiempo uno no puede aprender a comprenderse uno mismo, al contrario, ¿no? Eso puede afectar tus relaciones personales tremendamente, puede afectar tus hobbies, ¿no? En un momento en que tu cerebro se está desarrollando, todo lo centras en eso, ¿no? La competencia, ¿no? Uno termina compitiendo sin saber ya por qué, entonces terminas eligiendo tu opción de práctica y tal, más por un tema de presiones y tal. Entonces no hay ningún espacio para uno comprenderse a sí mismo, ¿no? Los tipos de personalidad, o sea, se podrían hacer muchas cosas para que el alumno realmente aprenda esto, aprenda la importancia, además de comprenderse uno mismo, porque después sales y con todo esto no has tenido esa oportunidad y estás más preparado para el conflicto que para una prevención o para comprender al otro, ¿no? Y creo que el espacio universitario es esencial para esa comprensión y todo ese tema de inteligencia emocional, todo ese tema de comprenderse uno mismo, comprender al otro, es tan esencial en el derecho y tan poco visto en la facultad que creo que es un espacio para crecer así tremendamente, ¿no? Para que sean mejores abogados, mucho mejores abogados, y para que estén más felices, ¿no? Más motivados. Yo creo que en la facultad hay mucho el tema de hacer las cosas por cumplir, por presión, ¿no? O sea, si no hay control de lectura no voy a clase.
Si suspenden la clase, qué bien. Si tengo que hacer un trabajo de investigación, pucha, qué tal lata. Pucha, tengo que ir a practicar. Todo es un lamento, ¿no? Entonces no está esa motivación intrínseca. Para eso también hay que comprenderse a uno, ver dónde está, ¿no? Ahora, sobre el tema de la educación, te quería hacer una pregunta, Fernando. Las personalidades son diferentes. Entonces, pero las varas de medición para efectos de las notas son estándares. Sí. ¿Ok? Participación en clase, el control de lectura, el examen final. ¿Eso es justo al final? O sea, ¿refleja lo que realmente rinde un estudiante de Derecho? ¿O lo que tenemos que decir a nuestros estudiantes es, oye, el sistema tiene algunos defectos, tú no te desanimes? Claro. ¿Ok? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo ves? Es también una muy buena pregunta, ¿no? En la Facultad de Derecho se miden a los alumnos fundamentalmente a través de controles de lectura, de examen de casos, donde tienes que resolver un caso complejo en 2-3 horas, y trabajos, ¿no? Y nota de participación. Entonces vamos a poner el ejemplo de la nota de participación. De acuerdo con, hay un indicador de personalidad que se basa en las teorías de Carl Jung que se llama el Myers-Briggs Type Indicator. Y dice que las personas tienen distintas preferencias, ¿no? De personalidad, cosas que les salen más naturalmente, donde se sienten más cómodos. Una de las preferencias tiene que ver con la extroversión o la introversión. Entonces hay gente que tiene preferencia por la extroversión, gente que tiene preferencia por la introversión. La gente que tiene preferencia por la extroversión tiende, por ejemplo, a aprender a formar su idea discutiendo afuera, ¿no? Interactuando. Mientras que la persona que tiene preferencia por la introversión tiende a que el proceso sea interno. Entonces, si hay una pregunta, y a reflexionar, a tenerlo bien claro internamente antes de hablar. Y habla solamente si es que es necesario, si cree que es importante. El que tiene preferencia por la introversión le divierte el tema. Entonces, ninguno está bien ni mal. Pero en la nota de participación, donde el profesor agarra y pregunta y dice, ya, esta es la pregunta. Y además el profesor siente una tensión de a ver quién me responde, ¿no? Porque si no mi autoestima también está, o sea, el profesor tiene sus propios temas. Entonces, esa tensión la siente el alumno y claro, los que tienen preferencia por la introversión están hablando más, ¿no? Entonces, si es justo eso, yo creo que no del todo, ¿no? Y pueden haber otras estrategias para incluir a los que tienen preferencia por la introversión, ¿no? Se habla también hay evaluation of learning y evaluation for learning, ¿no? La evaluation of learning es, te pongo una nota, ¿no? Te pongo una nota para ver si es que has entendido lo que yo te estoy enseñando. Y el evaluation for learning es, el alumno mismo se hace cargo de evaluar si es que ha aprendido o no ha aprendido. Y hay investigaciones que demuestran que este último tiene mejores correlaciones con la motivación y tal. Entonces, sin duda, ¿no? O sea, podríamos poner muchos más ejemplos, ¿no? Y yo creo que, bueno, siempre tienen que haber evaluaciones tipo, digamos, ¿no? Pero se pueden hacer más diversas, se puede entrenar al alumno y decirle, mira, la participación va a ser así, quien tiene preferencia por la introversión, hablen conmigo o hablen con tal, les puede ayudar. Entonces, es un aprendizaje mucho más personal, ¿no? La evaluación puede servir para eso también. Cambiando el tema, Ernesto, a mí lo que me dice la experiencia es que en los casos aquellos en los que, por ejemplo, son temas de sucesiones o temas de familias, el ego y las personalidades de los que están en conflictos se sienten mucho más y muchas veces estas mismas personas se terminan olvidando de por qué se están peleando, a diferencia de los temas comerciales en los cuales se mide estrictamente por un costo-beneficio y las personalidades entran, pero no tan marcadas. ¿Por qué sea esto? El tema de familia, el tema de sucesiones, finalmente, la gente no discute por bienes, no discute por afectos, finalmente. Claro, eso ellos no lo saben. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver que alguien se termine peleando por una cucharita o por una foto, como si fuera pues, el tesoro del Alibaba. Pues. La razón es justamente esa, ¿no? O sea, yo recuerdo haber visto a mi abuela pelearse con una hermana suya por un cuadro mamarrachento de unas flores, porque ese cuadro era el cuadro que a la mamá le había encantado toda la vida. Entonces ellas, sin darse cuenta, lo que querían era tener parte de la madre y ver quién era la preferida. O sea, vayan a saber qué estaban discutiendo con ese cuadro. Entonces, desgraciadamente, en temas de familia, donde lo patrimonial se mezcla muy fuerte con lo emocional, lo cual no sucede en la parte comercial. O sea, también hay carga emocional, pero es más separable, digamos. Si se pelearan dos socios, tal vez, pero dos maridos, dos hermanos, dos familiares, el tema es mucho más cercano.
justamente pasa eso. Entonces la gente, o sea, lo que se arma en el fondo es una gran confusión, nadie sabe nada finalmente qué están discutiendo. Entonces ahí está la función del abogado, de poder darse cuenta qué están discutiendo. Y ahí voy un poco a la respuesta de Fernando. Tú has salido de las aulas, somos más o menos contemporáneos ambos. ¿Sientes que salimos preparados para analizar este tipo de crisis o esto se ha ido aprendiendo en el camino? No, sin duda no salimos preparados. A nosotros un poco, como decía Fernando, nos dan algunas herramientas. Nos dan un martillo, nos dan un desarmador. Nos enseña que hay que leer mucho. Y nos enseñan, mira, este martillo sirve para martillar, el desarmador sirve para... Pero lo que no nos enseñan es cómo hacer herramientas nuevas. Y es justamente lo que, la pregunta a lo que tú vas. O sea, un tema sucesorio, aparentemente, es un tema patrimonial. Pero luego uno descubre en el camino que es un tema emocional. Y no me han dado herramientas para eso. A mí me han dado herramientas para manejar el tema racional, el tema patrimonial. Entonces, como a mí no me enseñan cómo hacer esa herramienta, la única forma de aprender es descubrir cuál es el problema. Y el problema es emocional para lo que no he sido entrenado. Y eso, algunos lo descubrimos más, otros menos en la vida. Ahora, una pregunta, Fernando. ¿Qué es el ego y cuánto de ego entra en un conflicto? ¿Ayuda? ¿Entorpece? ¿Cómo se maneja eso? A ver, bueno, interesante pregunta y estoy seguro que Ernesto ahí va a poder, con conocimientos de psicoanálisis también ayudarnos mucho. A mí me gustaría, claro, desde el punto de vista de Jung, la personalidad, y me disculpo si esto suena un poco técnico, no sé cómo vamos con el tiempo, pero tiene, ¿no? Está el yo, que es lo que tú crees que eres, ¿no? Está la persona, que es tu rol social, la máscara que te pones, lo que tú muestras al resto, que puede ser distinto de lo que tú crees que eres, ¿no? Está el inconsciente personal, la sombra, que son todas las cosas que tú no aceptas de ti mismo, ¿no? Y que tienen que ver con tu infancia, y el sí mismo o el inconsciente colectivo, que es lo genuino, digamos, lo que viene más profundo, lo que realmente no eres, ¿no? Entonces, claro, todo eso se mezcla en el abogado, ¿no? El ego creo que muchas veces debe tener con la persona, ¿no? Creo que en los abogados ese rol social es muy importante, ¿no? Por eso muchas veces compiten tremendamente por la plata, ¿no? O sea, tú decías lo del cuadro, Ernesto, en los abogados muchas veces es la plata, o sea, yo puedo tener un montón de plata, pero si el socio del otro estudio ha facturado más, ya, ¿por qué? Porque en verdad a mí me importa la plata, en verdad, o porque en la persona, en esa faceta social, o de repente por temas de autoestima que tienen más que ver con las cosas de la infancia, de la persona. Entonces, yo creo que en los abogados sí hay un tema de no sé si es ego, una especie de narcisismo muy fuerte, ¿no? No lo digo en general, no estoy generalizando, pero y que puede jugar un rol muy importante en un conflicto porque tú tienes a otro abogado y te has acostumbrado a que el que gana es el que vale y el que pierde es el que no vale. Entonces, eso puede afectar tremendamente el ceder, ¿no? Yo creo que es muy importante para solucionar un conflicto, comprender al otro y ceder. Y para ceder a veces hay que ceder no solamente lo jurídico, el bien, lo que sea, sino también hay que estar muy seguro de uno mismo y saber que la autoestima no está en juego, ¿no? Si realmente sabes lo que vales, la autoestima no va a estar en juego si cedes un poco en un conflicto. Y eso me lleva a un tema, ¿no? En el Perú, o bueno, generalmente los casos determinan que el buen abogado es el que gana los juicios. ¿Cuál es el buen abogado, Ernesto? ¿El que gana los juicios o el que arregle el problema? Yo creo que el buen abogado es el que propone una solución que funciona para las dos partes, porque eso es lo que a futuro se sostiene. O sea, uno puede eventualmente ganar aplastando al otro una discusión, firmar un contrato, pero ese documento se te va a caer en el tiempo. O sea, nuestro rol es lograr acuerdos que se sostengan en el tiempo y que funcionen para todas las partes. Porque justamente así lo que le traes es paz y armonía a tu cliente y que el tema se sostenga en el tiempo. Implica que cuando tú negocias, todos deben sentir que son ganadores. Sin duda alguna. Y no imponer de alguna manera la razón de una de las partes. Sin duda alguna. Esta es una frase muy famosa que hoy en día se usa, el famoso win-win. O sea, todos tienen que sentirse ganadores, pero legítimamente, ¿no?